Bienvenidos a Expediente Secreto, un espacio donde la historia y el misterio se entrelazan para revelar las sombras que habitan en los rincones más profundos de nuestra memoria colectiva. Hoy nos adentraremos en una de las leyendas más perturbadoras y persistentes de la tradición oral de México. Una historia que ha cruzado generaciones, susurrando un eco de terror en las carreteras solitarias del país, en la ruta del trailero que desapareció en la noche. Prepárense para un viaje a través del tiempo y del misterio, donde la realidad se difumina y las carreteras ocultas secretos escalofriantes. La historia, o al menos su versión más conocida, comienza a principios del siglo XX, en un México convulso y en plena reconstrucción. Es la época de la postrevolución, un país que se reinventa a sí mismo. La vida era dura, el trabajo escaso, y la gente vivía con la esperanza de un futuro mejor. En este contexto de cambio y lucha, nació en 1928, en un pequeño pueblo de Coahuila, un hombre llamado Martín Rojas. Su infancia fue una mezcla de pobreza y trabajo duro en los campos de algodón, pero su sueño siempre fue más grande que la aridez de la tierra. Quería ver el mundo, y la única forma de hacerlo era a través de la carretera. Martín Rojas, un joven de voluntad inquebrantable y una fuerza física descomunal, se convirtió en un hombre de la carretera. Comenzó como ayudante de camión, un muchacho que pasaba los días y las noches entre cajas de mercancía y el ronroneo constante del motor. Con los años se hizo un experto en mecánica. Aprendió a manejar las viejas y ruidosas unidades de carga y, en 1955, con el dinero de varios años de trabajo, compró su propio camión, un viejo Ford, con un remolque oxidado. La puso de nombre El Soñador, porque para él, el camino no era solo un trabajo, era la promesa de un futuro mejor. Los años 50 y 60 fueron una época dorada para el transporte de carga en México. El país se industrializaba a pasos agigantados, las carreteras se extendían y el trabajo no escaseaba. Martín Rojas se convirtió en uno de los mejores, un hombre que conocía la red de carreteras como la palma de su mano. Conocía las rutas más peligrosas, las que cruzaban las montañas de la Sierra Madre Occidental, los desiertos del norte y las selvas del sur. Su reputación como el chofer fantasma creció. Era un hombre que podía pasar por rutas que otros evitaban, un hombre que parecía tener un pacto con la carretera misma. Pero el verdadero secreto de Martín no era su habilidad, sino su obsesión. Tenía un solo objetivo, construir una casa para su familia. En 1967, Martín Rojas estaba en la cima de su carrera. Estaba casado con una mujer dulce y paciente, llamada Isabel, y tenía 2 hijos, un niño y una niña, que lo esperaban en Coahuila. Pero la carretera era una amante celosa, una que demandaba su tiempo y su alma. Las largas noches de soledad, el cansancio y la presión de la carretera comenzaron a cobrarle factura. Los conflictos con su esposa eran cada vez más frecuentes. Una mujer que lo amaba, pero que se sentía abandonada. Ella le pedía que dejara la carretera, que se buscara un trabajo más seguro, que pasara más tiempo con sus hijos. Pero él, en su terquedad, se negaba. Un último viaje, mi amor, le decía, uno más, y tendremos nuestra casa, y seremos felices para siempre. El último viaje de Martín Rojas comenzó en un atardecer de 1968. Había conseguido un contrato para transportar una carga de maquinaria pesada desde la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos. Un viaje de varios días que atravesaba el corazón del país. La carga era ilegal, un contrabando sutil, pero el dinero era suficiente para construir la casa de sus sueños. La noche cayó sobre él, una noche sin luna en la que la oscuridad de la carretera era más densa que el alquitrán. Estaba cerca de la frontera de Coahuila y Nuevo León, en un tramo de carretera solitario, conocido por los lugareños como la Ruta del Silencio. Era un lugar de rectas interminables, donde el viento cantaba una melodía lúgubre entre los mezquites y la sensación de soledad era abrumadora. En esa noche, los que viajaban por la carretera de Coahuila y Nuevo León juran haber visto el camión de Martín Rojas. Iba a alta velocidad, y los faros de su camión iluminaban la oscuridad. Pero lo que la gente no podía explicar es por qué el camión parecía moverse sin hacer ruido. No había el ronroneo del motor, ni el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Era un camión fantasma, un espectro que recorría la carretera en el silencio de la noche. Martín Rojas desapareció esa noche. Su camión, El Soñador, no llegó a la frontera. No se encontraron restos del camión ni del cuerpo de Martín. Su desaparición se convirtió en una leyenda, una historia que los camioneros se contaban en las paradas de carretera. Se decía que Martín se había perdido en la Ruta del Silencio, un lugar donde el tiempo se detiene
y las almas de los caminantes solitarios se pierden para siempre. Pero había algo más, un rumor que se hizo persistente. La gente en los pueblos cercanos a la Ruta del Silencio juraba que en las noches sin luna se puede ver el camión de Martín Rojas, y que los que tienen la mala suerte de mirarlo a los ojos terminan perdiéndose en el silencio de la carretera. Pero la historia de Martín no terminó esa noche. Se dice que en la cabina de su camión, ahora un espectro de luz y sombra, su alma está atrapada. Está buscando el camino a casa, buscando una forma de regresar a su familia, a la casa que nunca pudo construir. Su viaje sin fin ha comenzado, y ahora, en las carreteras solitarias de México, su leyenda ha cobrado vida. Pero, ¿qué es lo que lo detuvo en la Ruta del Silencio? ¿Por qué su alma está atrapada en la carretera? Y lo más importante de todo, ¿a quién está esperando? La desaparición de Martín Rojas se convirtió en un trauma para su familia. Isabel, su esposa, una mujer que había vivido con la constante incertidumbre de la carretera, se encontró sola, con 2 hijos pequeños y la dolorosa certeza de que su marido no regresaría. Las autoridades, en su momento, cerraron el caso como un accidente fatal. La carretera, ese monstruo insaciable, se había tragado otro de sus hijos. Pero Isabel no creyó la versión oficial. Su corazón de madre y de esposa le decía que la historia de Martín era más profunda, más oscura. Se negaba a aceptar que un hombre tan fuerte, tan hábil al volante, hubiera podido desaparecer sin dejar ni un solo rastro. En 1972, 4 años después de la desaparición, Isabel se mudó con sus hijos a un pueblo cercano a la Ruta del Silencio, un lugar polvoriento en la frontera de Coahuila y Nuevo León. Su objetivo no era el olvido, sino la búsqueda. En las paradas de camiones, en las fondas de carretera, en los bares de los transportistas, preguntaba por Martín Rojas. Los viejos camioneros, con los rostros curtidos por el sol y los kilómetros, le contaban historias. Historias de un camión fantasma que se aparecía en las noches de neblina, de un chofer que tenía una deuda con el diablo y de almas que no podían descansar. Pero una historia en particular se repetía con frecuencia, una que Isabel escuchaba con el corazón en un puño. Se trataba de un pacto. Los choferes decían que en la Ruta del Silencio existía un punto muerto, una curva específica donde la señal de radio se perdía. El motor del camión emitía un sonido peculiar y la carretera misma parecía llamarte, tentarte con la promesa de una riqueza instantánea a cambio de un favor. Un chofer, en un momento de desesperación, podría ofrecer su vida, su alma, a la carretera, con la promesa de regresar algún día con su familia y su fortuna. Isabel, con cada historia, sentía que se acercaba a la verdad. La desaparición de su esposo no era un accidente, era el resultado de un pacto con la carretera misma. Pero el misterio se hacía más grande. ¿Por qué el camión de Martín seguía apareciéndose? ¿Qué favor había pedido a cambio de su vida? Y más importante aún, ¿dónde estaba la fortuna prometida? La vida de Isabel se transformó en una obsesión. Sus hijos crecían con la sombra de un padre que era ahora una leyenda, un fantasma que recorría las carreteras de México. El niño, un muchacho de nombre José, se sentía avergonzado por la historia de su padre. La niña, de nombre Lucía, lo extrañaba profundamente y cada noche rezaba para que su padre regresara a casa. El contexto histórico de los años 70 en México era de modernización y de apertura al mundo. El país creata, la economía florecía y las carreteras se convertían en una red cada vez más compleja. Pero en el corazón de la gente, en los pueblos olvidados, las viejas leyendas seguían vivas. La carretera era un lugar de trabajo y de promesas, pero también de terror y supersticiones. Isabel era una de las pocas personas que creía en ellas, una de las pocas que estaba dispuesta a arriesgarlo todo para encontrar la verdad. En 1978, Isabel tuvo un encuentro que cambiaría el curso de su vida. Un viejo mecánico, un hombre que había conocido a Martín en sus años mozos, le contó la historia de un cargamento de oro. Se trataba de una carga clandestina, un envío que el gobierno de México realizaba en secreto a Estados Unidos. El camión de Martín Rojas, el soñador, había sido el elegido para transportarlo. El oro no era un favor, era una trampa. El camión de Martín había desaparecido en la Ruta del Silencio, no por una maldición, sino porque había sido interceptado por un grupo de bandidos de carretera. El mecánico, con la voz temblorosa, le dijo que el camión de Martín, en su afán por escapar, había tomado una ruta que no existía en los mapas, una desviación que se perdía en las entrañas de las montañas. El mecánico, arrepentido por su silencio,
le dio un mapa hecho a mano, un mapa de una ruta que solo él y Martín conocían. Isabel, con el mapa en la mano, sintió que la verdad estaba cerca, pero había una última cosa, una que el mecánico le advirtió con voz grave. La ruta del silencio es un lugar que no está en los mapas, señora, y el que entra rara vez regresa. Isabel, con un mapa de su propio pasado y un destino incierto en sus manos, se encontró en una encrucijada. ¿Entraría en la ruta del silencio para buscar a su esposo? ¿O se quedaría en el mundo de los vivos y aceptaría que su marido era un fantasma? El mapa no era un simple papel, era un billete de ida a la locura, una última esperanza para una mujer que lo había perdido todo. Guay, el misterio, lejos de resolverse, se hacía cada vez más profundo, arrastrándola a un abismo de terror y oscuridad. El mapa, una reliquia de un pasado trágico, se convirtió en la brújula de Isabel. Tras años de vivir en la incertidumbre y con la sombra de una leyenda, la mujer se encontró en un punto de quiebre. En 1978, un año de grandes avances tecnológicos y sociales en México, con los primeros satélites de comunicaciones y una incipiente modernidad, Isabel se aferró a un pedazo de papel viejo, como a una balsa en medio del océano. Su obsesión por encontrar a Martín la llevó a tomar una decisión radical. En contra de los ruegos de su familia y de sus amigos, que la tachaban de loca, decidió comprar una camioneta de segunda mano, una Ford oxidada, para seguir las coordenadas del mapa del mecánico. Sus hijos, José y Lucía, ahora adolescentes, la miraban con una mezcla de tristeza y preocupación. José, el hijo mayor, le suplicó que no fuera. Lucía, la más pequeña, le dio un viejo rosario de su abuela y le pidió que tuviera cuidado. Pero la mente de Isabel ya estaba en la carretera, en un lugar que no existía en los mapas, en el corazón del silencio. El viaje de Isabel fue una odisea de soledad. Condujo durante días, siguiendo las indicaciones del mapa y las viejas carreteras que el gobierno había abandonado. La ruta del silencio era un lugar desolado, un paisaje de mezquites y cactus, donde el polvo se levantaba con cada ráfaga de viento y el sol se sentía como un castigo divino. Los días se fundían con las noches, y en la cabina de su camioneta, el único sonido era el ronroneo del motor y el murmullo de su propia respiración. Pero a medida que se adentraba en la ruta, comenzó a notar cosas extrañas. La brújula de su camioneta, que había funcionado perfectamente en los primeros días, comenzó a girar sin control, como si una fuerza magnética la estuviera perturbando. La señal de radio, que ya era débil, se perdió por completo en su lugar. El aparato emitía un estruendo blanco, un sonido estático, que se sentía como un lamento. Isabel sintió que no estaba sola, que una presencia la seguía, pero no se atrevía a mirar por el retrovisor. En la noche del quinto día de su viaje, Isabel llegó a un punto que el mapa marcaba con una X. Era una curva cerrada en medio de la nada, una bifurcación de tierra que se perdía en la oscuridad de las montañas. Era el punto muerto, el lugar donde, según las leyendas, la carretera te habla. Isabel, con el corazón latiendo con fuerza, se detuvo. Apagó el motor de su camioneta, y el silencio de la noche se apoderó de todo. La luna, que había sido una compañera fiel en las noches anteriores, se había escondido detrás de una gruesa capa de nubes, y la oscuridad era absoluta. Y en el silencio, Isabel escuchó un sonido, un susurro, que parecía venir de las entrañas de la tierra. No era una voz, sino el eco de una voz, un lamento que pronunciaba su nombre, Ana Isabel. El miedo la paralizó, pero el amor por Martín era más fuerte. Tomó una linterna de su asiento y con la luz temblorosa salió de la camioneta. La X en el mapa indicaba un lugar específico, un montículo de tierra y piedras que se levantaba junto a la carretera. Isabel se acercó y con la luz de la linterna vio algo que la heló de terror. En el montículo, clavada en la tierra, había una pieza de metal oxidado, una pieza de un camión. Al desenterrarla, se dio cuenta de lo que era. Era una parte de la carrocería de un viejo Ford, la misma marca del camión de Martín. En la pieza, apenas visible bajo el óxido, estaba grabada una M y una R, las iniciales de su esposo. El mapa no era un engaño, era Levet, pero la revelación no terminó allí. Al desenterrar la pieza de metal, Isabel sintió que un campo magnético se activaba, una fuerza invisible que la atraía hacia la oscuridad. La brújula de su camioneta, que había dejado en el tablero, comenzó a girar sin control, y las agujas del reloj se detuvieron. Isabel se sintió mareada, como si el tiempo y el espacio se estuvieran doblando. El eco de una voz se hizo más fuerte, un murmullo de lamentos que llenaba la noche, y entonces, en la oscuridad, vio una luz potente,
como los faros de un camión que se acercaba por la carretera que no existía en el mapa. El camión se acercaba, y a través del parabrisas, Isabel vio la silueta de un hombre, su esposo. Pero la figura no era la de un hombre, sino la de una sombra, un espectro que la miraba con una expresión de dolor y anhelo. El camión de Martín Rojas, el soñador, había regresado, pero el que lo manejaba no era el mismo. El camión se detuvo frente a ella, con los faros encendidos y el motor en silencio, y la portezuela del conductor se abrió, como invitándola a subir. Pero al mirar al interior del camión, Isabel no vio a un hombre sino el vacío. El camión no era un vehículo Portal, y el que la esperaba no era Martín, sino la carretera misma. El camión de Martín Rojas, el espectro de acero y óxido, se detuvo frente a Isabel en la ruta del silencio. Los faros, dos ojos amarillos y brillantes, iluminaban la noche, y el motor, que no emitía sonido alguno, parecía vibrar con una energía que no era de este mundo. La portezuela, oxidada y con las marcas del tiempo, se abrió con un chirrido fantasmal, invitándola a subir. Isabel, paralizada por el miedo, se quedó mirando el vacío en el interior del camión. No había asientos, no había volante, solo una oscuridad impenetrable, una oscuridad que se sentía como una promesa y una condena al mismo tiempo. El amor por Martín era su único motor, pero el terror de lo desconocido la detenía. En un acto de valentía que ni ella misma supo de dónde sacó, se armó de valor y en lugar de subir, gritó con todas sus fuerzas: «Martín, soy yo, Isabel. Regresa a casa». Su voz se perdió en el silencio de la noche, un eco que se desvaneció entre los mezquites y el viento. El camión, como si la hubiera escuchado, se mantuvo inmóvil, sus faros parpadeando con una luz intermitente, como un corazón que latía con dolor. Y entonces, una voz, un susurro que no provenía de la cabina, sino de la oscuridad que la rodeaba, le respondió. Era la voz de Martín, una voz rota, llena de tristeza y arrepentimiento. «No puedo, Isabel, no puedo bajar del camión. El viaje no ha terminado». La voz de Martín le contó la verdad, una verdad más aterradora que cualquier leyenda. El camión no era un espectro sino en ancla. En 1968, en esa misma ruta, había sido interceptado por un grupo de bandidos. Para escapar, había hecho un pacto con la carretera, con un antiguo espíritu de la tierra, un pacto que le permitía pasar por rutas que no existían en los mapas, a cambio de convertirse en el guardián de esas mismas rutas. Su alma estaba atrapada en el camión, y su destino era el de recorrer la carretera por la eternidad, esperando a alguien que lo pudiera liberar. Pero había una última cosa, una que lo atormentaba más que su propia condena. La carga de oro no había desaparecido. Los bandidos lo habían enterrado en un lugar de la ruta del silencio, un tesoro que había sido el motivo de su desaparición, y que ahora era el último vínculo que lo ataba a este mundo. El camión de Martín no era un fantasma, era la cárcel de su alma, y el tesoro de su vida se encontraba en las entrañas de la tierra. Isabel, con el corazón roto, se dio cuenta de la trampa. Martín no estaba buscando una forma de regresar, sino un reemplazo. La carretera necesitaba un nuevo guardián, y el camión, un nuevo chofer. Y ella, al entrar en la ruta del silencio, se había convertido en la candidata perfecta. El camión se acercó un poco más, y a través del parabrisas, Isabel pudo ver una silueta difusa, la de un hombre con el rostro lleno de dolor. Era Martín, su Martín. Pero su cuerpo no estaba allí, sino que era una sombra, un eco de lo que fue. «El tesoro te espera, Isabel», susurró la voz. «Pero si lo tomas, serás libre. Y yo también». El camión se detuvo por completo, y una luz potente, una que no era de los faros, sino de la cabina, iluminó un punto en la tierra. Era una zona de la carretera con un montículo de piedras y tierra, un lugar que el mapa del mecánico no había marcado, pero que la carretera misma había revelado. Era el lugar del tesoro, el lugar de la libertad o de la condena. Isabel, con lágrimas en los ojos, se acercó al montículo. La oscuridad de la noche se había vuelto más opresiva, y el aire se sentía pesado, como si la carretera estuviera conteniendo la respiración, esperando su decisión. En ese momento, una ráfaga de viento se levantó, trayendo consigo el eco de las voces de sus hijos. «Mamá, no vayas», susurraba la voz de José. «Mamá, regresa a casa», decía la voz de Lucía. El amor por su familia la ancló a la realidad. Se dio cuenta de que si tomaba el tesoro, si rompía el vínculo, el alma de Martín no sería libre. Se perdería para siempre en el limbo de la carretera. Y ella, por el contrario, se convertiría en un alma más, un espectro que vagaría en la ruta del silencio. Con el corazón roto,
se alejó del montículo, de la promesa de riqueza y libertad. La carretera, el monstruo que se había tragado a su marido, no se tragaría también su alma. El camión, como si la hubiera comprendido, se alejó de ella. Sus faros se perdieron en la oscuridad. El motor, que había estado en silencio, comenzó a emitir un rugido de dolor, un lamento que llenó la noche. Pero la historia no terminó allí. Isabel, en un último acto de valentía, se adentró en la oscuridad del montículo, decidida a encontrar el tesoro que había sido la causa de la perdición de su marido. No para tomarlo, sino para destruirlo, para liberar el alma de Martín de su condena. Pero al remover la última piedra, Isabel no encontró oro. En su lugar, encontró un diario, el diario de su esposo, el hombre que amó. Y en la última página, una frase escrita con una caligrafía temblorosa, una frase que le heló la sangre en el tesoro. No es de oro, Isabel, eres tú. La última página del diario de Martín Rojas no contenía la revelación de un tesoro de oro, sino una verdad mucho más siniestra y dolorosa. El tesoro no es de oro, Isabel, eres tú. Con estas palabras, el alma de Isabel se rompió en 1000 pedazos. No era el miedo a los bandidos, ni la promesa de riqueza lo que había atrapado a Martín, sino un hechizo, un pacto con la tierra misma, un contrato firmado con su vida y su alma. El tesoro no era un objeto físico, era la promesa de un amor, un anhelo de una vida que nunca pudieron tener, un deseo tan fuerte que había trascendido la vida misma. La carretera, en su sabiduría ancestral, no se había tragado a Martín, lo había convertido en su guardián, en el chofer de un camión fantasmal, y su condena era la de recorrer la ruta del silencio por la eternidad, esperando a su verdadero tesoro. Y ese tesoro, el que lo liberaría, era ella, su amada Isabel. En 1978, en esa noche sin luna en la que la oscuridad de la carretera era absoluta, Isabel se enfrentó a un dilema imposible. Si regresaba a casa, el alma de Martín permanecería en el limbo, condenada a vagar por la ruta del silencio por la eternidad, un prisionero de su propio amor. Si se quedaba, si subía al camión, su alma se convertiría en el nuevo guardián, en la nueva chofer del camión fantasmal. Y su familia, sus hijos, la perderían para siempre. La carretera, con su silencio opresivo, se había convertido en un campo de batalla entre el amor y el deber, entre la vida y la muerte. El viento que soplaba en la ruta del silencio parecía susurrarle la decisión, pero la decisión era suya. El recuerdo de sus hijos, de sus voces susurrando mamá, no vayas, la ancló a la realidad. Se negó a ser el tesoro de Martín, se negó a ser una víctima de la carretera. Con el corazón roto, se alejó del montículo, del diario de su marido, del ancla que lo ataba a este mundo. Sabía que no podía romper el pacto, pero podía evitar que la carretera se cobrara su alma. La única forma de honrar a Martín era vivir, y no morir con él. A la mañana siguiente, Isabel regresó a casa. Sus hijos, que la esperaban con los ojos llenos de lágrimas, la abrazaron, y en sus brazos, Isabel sintió que había tomado la decisión correcta. Les contó la historia, la verdad de su padre, una historia que era una mezcla de amor, de tragedia y de un pacto con la tierra. La familia, en lugar de vivir con el fantasma de la desaparición, vivió con la certeza de un amor que había trascendido la muerte. José, el hijo mayor, se convirtió en un ingeniero de carreteras, un hombre que se dedicó a construir caminos para que nadie más se perdiera en el silencio. Lucía, la hija, se convirtió en una escritora, una mujer que se dedicó a contar la historia de su padre, la leyenda del trailero que desapareció en la noche, para que su memoria no fuera olvidada. Los años pasaron y la leyenda de Martín Rojas se convirtió en una historia de carretera, un cuento que los camioneros se contaban en las paradas de camiones, pero la historia de Isabel no terminó allí. Se dice que en las noches sin luna, en la ruta del silencio, el camión de Martín Rojas aún recorre la carretera, y los que lo ven, los que tienen el valor de mirar a través del parabrisas, no ven el rostro de un hombre, sino el de una mujer, el de Isabel. La mujer, en su vejez, se dedicó a recorrer las rutas abandonadas de México, no para buscar el tesoro, sino para buscar el camión de su marido, no para liberarlo, sino para acompañarlo en su viaje. Isabel, la mujer que amó a un hombre de la carretera, se convirtió en una guardiana de su leyenda. No subió al camión, pero se quedó en la carretera, uniendo su destino al de su amado. El camión de Martín Rojas, el soñador, se convirtió en una extensión de su amor, un vehículo de esperanza y de condena al mismo tiempo. El viaje no terminó, se transformó, y en la ruta del silencio,
El trailero que desapareció en la noche no está solo. Está acompañado por el amor de su vida. Una mujer que decidió, por su propia voluntad, compartir su destino. Una mujer que decidió, por amor, convertirse en el guardián de una leyenda. Su historia es una advertencia, un recordatorio de que a veces el amor es más fuerte que la muerte, pero también de que el amor puede ser una condena sin fin. Y con esto, llegamos al final de nuestra historia en Expediente Secreto. Esperamos que el viaje de Martín e Isabel por el limbo de las carreteras mexicanas les haya helado la sangre, al mismo tiempo les haya conmovido. Si les ha gustado la historia, no olviden dejar su like y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir haciendo más historias como esta para todos ustedes. Nos vemos en la próxima historia, donde exploraremos un nuevo misterio en los rincones más profundos de nuestra memoria colectiva.